Ok, señores, un gran saludo para todos, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Como siempre, antes de iniciar, vamos a cerciorarnos, por favor, que me estén escuchando, que me estén viendo y que todo esté en orden. Buenas noches, un gran saludo. Ok, por acá me están confirmando, me están contestando. Perfecto, excelente, señores. Ok, excelente, la pantalla también está bien. Bien, vamos a iniciar entonces lo que es un análisis muy importante. Yo quería compartirles usted un análisis que había realizado el jueves en la madrugada, lo grabé, pero estaba en la madrugada escuchando música y evidente no me di cuenta que dentro de la grabación salió la música, la tenía dentro de los audífonos, pensé que no se estaba grabando y bueno, por supuesto no la compartí con ustedes. Eh, Era un análisis, o es un análisis muy importante, ya que nos encontramos justamente en un día, bueno, en un día no, en unos días muy importantes, ya que el mes está por finalizar y evidentemente va a aperturar ahorita el siguiente mes. ¿Qué quiere decir eso? Que la vela diaria, va a juntarse en un momento con la vela mensual y eso nos va a permitir a nosotros determinar macroeconómicamente cuál será el siguiente movimiento. De esta forma nos vamos a revisar todo lo que venimos haciendo hasta los momentos porque vamos a analizar todo nuevamente. Hoy vamos a tener un análisis un poquito más largo, vamos a tratar de buscar oportunidades a lo largo del próximo mes, no por supuesto oportunidades directamente el día de hoy, pero sí oportunidades que tenemos que tomar en cuenta las próximas semanas, ya que en los próximos 2 meses podemos nosotros digamos con este movimiento fuerte, podemos terminar agarrando una buena cantidad de pips. Perfecto, vámonos a los análisis por contratos por diferencia. Y vamos a iniciar con la libra esterlina dólar australiano. Vamos a visualizarnos en temporalidades mayores para determinar, recuerden, macroeconómicamente. En este caso vamos a iniciar desde cero nuestro análisis. Vamos a ver nuestras velas mensuales. ¿Qué ha sucedido o qué está sucediendo en estas últimas dos velas mensuales? Si nos vamos a referir a la libra esterlina dólar australiano. Claramente, disculpen, vimos un rechazo en un área muy importante. Vamos a hacer, o vamos a alejar en este caso la gráfica y quiero que observen. Vamos a marcar directamente con un recuadro esa área importante que nosotros estamos observando, donde el precio nos dio un rechazo. Claramente aquí podemos ver esta vela. Si nosotros trazamos y vemos toda esa área, podemos ver que incluso el precio en ese punto anteriormente ya había tenido, digamos, retrocesos. Podemos verlo aquí claramente en estos mismos niveles. Perfecto. Podríamos haber esperado que el precio justamente al llegar a este nivel tenga un retroceso y este retroceso necesitaba ser confirmado. ¿Cómo es confirmado? Para ver, por aquí me están diciendo que la conexión es inestable. No sé si es la mía o la de alguno de ustedes. Por favor, me pueden confirmar en el chat. Confírmenme en el chat si me está... Ok, por aquí me dicen que están bien. Ok, perfecto, perfecto. Ah, ya leí por acá que mi conexión está inestable. Tranquilo, Joseph, no te preocupes. Ok, voy a continuar. Bien, el precio cuando llega a esta zona se podía comportar de dos formas. O se, digamos, estabilizaba dentro de esta área, es decir, el precio iba a negociarse, incluso iba a continuar en tendencia bajista. ¿Por qué? A buscar, digamos, esta liquidez que existe, ya disculpe, estos resultados que existen exactamente debajo de esta área de liquidez. Recuerden que por lo general el precio va a ir a buscar niveles por debajo de los high, de los ya, de los máximos y de los mínimos. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio siempre, recuerden, siempre va a manipular y va a llegar a áreas donde los retail traders tienen sus stop loss, va a tocar todos esos stop loss y luego es que el precio va a continuar en su movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí vemos una tendencia bajista también, si nos vemos
si revisamos mensualmente, vemos una tendencia bajista, que esa tendencia bajista es rota, veamos esa línea de tendencia como es rota, y el precio va a testear exactamente esa ruptura de la línea de tendencia. En este caso la fue a testear nuevamente y está teniendo un rechazo muy fuerte, no de una sola vela, sino podemos ver como la segunda vela mensual incluso es bastante fuerte, bastante envolvente, para que lo digamos de alguna manera más clara. Podemos ver que el cuerpo, véanlo aquí, vamos a señalarlo, el cuerpo de la última vela es bastante fuerte y continúa el movimiento del rechazo en esta área importante. Que esta área, ¿qué es lo que fue? Digamos, una ruptura de una tendencia bajista. En este caso el precio no quiso continuar con la tendencia y está teniendo, por supuesto, indicios de que pueda favorecer o pueda fortalecerse. También tenemos que irnos al ámbito macroeconómico, donde la libra esterlina lleva devaluándose bastante tiempo, y si nos vamos a simplemente lo que es los últimos años, podemos observar que han cambiado de primer ministro en dos ocasiones, tanto Boris Johnson como la que acaba de ser destituida. En este caso tenemos por primera vez, ya nosotros sabemos que tenemos por primera vez un primer ministro que es nacido en la India, y además de esto, por supuesto, tiene una gran riqueza. Ya sabemos que, bueno, esto no lo mencionamos anteriormente, será la primera vez que dentro, digamos, del cargo de primer ministro existe o está una persona con tanto o con el estatus de billonario en este caso. Esto, por supuesto, trajo también bastante de qué hablar en cuanto a la declaración de impuestos. Se comenzó a realizar una investigación sobre esto, y bueno, esa es una de las razones por las cuales su residencia no es en Gran Bretaña. Esto también lo van a ver más adelante, que seguramente van a ver en las noticias, que eso lo van a mencionar bastante, y él paga o está, digamos, en este caso apegado a una ley de extranjero, digamos, impuestos de extranjero, donde él está pagando los impuestos no residiendo en Reino Unido, y eso por supuesto da mucho que hablar, ya que siendo el primer ministro no está pagando impuestos completamente, o no es que no está pagando impuestos completamente, sino que se está pegando una ley de extranjeros. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y eso que trajo como resultado hasta el día de hoy, que la libra esterlina acelerara también su devaluación, pero esa caída tiene que tener, digamos, un fin. En este caso estamos viendo un rechazo bastante fuerte. ¿De cuánto tiempo? Si nosotros sacamos la cuenta desde este máximo que marcó el precio, podemos observar que creo que sí, tenemos 32 velas mensuales. 32 velas mensuales, eso quiere decir prácticamente 3 años, 4 meses más, y son 3 años de una tendencia bajista en la libra esterlina frente al dólar australiano. Debería venir una corrección de 32 velas, las últimas dos en este caso están siendo alcistas. ¿Qué quiere decir eso? Que ha sido un movimiento donde ha dominado la fuerza bajista, pero si nos vamos a observar las últimas dos velas, esa fuerza bajista se ha disminuido considerablemente. Observen la fuerza bajista que tenía, por ejemplo, en el mes de marzo, luego tiene una vela con un cuerpo mucho más grande en el iniciando el mes de mayo, abril, junio, julio y agosto. Fíjense los cuerpos pequeños que tuvo, y de repente tuvo ese fuerte rechazo en niveles, vean, por debajo de la liquidez o por debajo de donde los traders, retail traders, ponen stop loss, porque algo que les quiero mencionar es que estamos en velas mensuales y los traders o los retail traders no son capaces de soportar estas mechas mensuales. Fíjense, voy a colocar una compra en este caso con un stop loss, como si fue en este caso como si tuviésemos el capital para colocar un stop loss institucional. ¿Qué quiere decir un stop loss institucional? Por debajo incluso de los niveles de los retail traders. Vamos por acá. Okay. ¿Cuánto significa esa mecha que está ahí, o soportar esa mecha? Véanlo ustedes mismos en las gráficas. Si ustedes hubiesen colocado su entrada exactamente en estos niveles, o donde el precio había marcado los máximos, vamos a colocar una línea horizontal para que vean exactamente el nivel donde llegó. Ok. Uy, disculpen. Ajá. Observen exactamente dónde llegó. Aquí está, perfecto. Voy a poner mi entrada como el mínimo. Fíjense, si nosotros esperábamos en estos mínimos,
donde el cuerpo de las velas más importantes mensuales cerró, no en la mecha en este caso, si nosotros colocábamos nuestra entrada en ese mínimo, vamos a colocarlo, un stop loss que tendríamos que tener, vamos a marcarlo, sería de unos 155 pips, y eso es demasiada distancia para nosotros mantener un stop loss si somos retail trader. Por ejemplo, tendríamos que, por supuesto, tener, aquí es donde juega la buena administración de nuestro lotaje. Si tenemos un gran capital, por supuesto que nosotros podemos colocar un lotaje bajo y aumentar nuestro stop loss, pero por lo general ustedes no van a colocar stop loss de 133 pips, que es lo que muchos traders, o que fue lo que pasó en esta mecha, porque fíjense de dónde viene la mecha. En realidad la mecha está en estos niveles, y si ustedes lo consideran ese movimiento, menos inclusive ustedes pudiesen aguantar un stop loss de 1081 pips, por lo cual dejarles claro que esto fue una barrida de stops. ¿Qué es una barrida de stops? Bueno, donde eliminaron prácticamente a todos los retail traders en un movimiento institucional, y en este caso nuevamente estamos viendo un retroceso. Si nos vamos a la tendencia macroeconómica, estamos viendo una ruptura de la tendencia bajista. Aquí la podemos ver claramente, una ruptura de esa tendencia bajista, y que el precio está teniendo un rechazo nuevamente en el área donde hizo esa ruptura. Fíjense, justamente esa fue el área donde el precio hizo la ruptura y fue a testearla nuevamente, por lo cual, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros? Que el precio vaya a buscar niveles superiores de liquidez. ¿Cuáles son esos niveles superiores de liquidez? Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. El precio podría llegar a cualquiera de esos dos niveles. Vamos ahora sí a disminuir nuestra temporalidad, ya que no necesitamos hacer un análisis mensual, pero ya tenemos una idea de hacia dónde se puede dirigir el precio mensualmente. ¿Qué es lo próximo que nosotros tenemos que marcar? Vamos a añadir, en este caso, recuerden que estamos en temporalidad mensual y estos son movimientos muy grandes. Vamos a añadir dónde sería el retroceso del precio, si el precio va a retroceder. Lo más probable es que sea cerca de estos niveles, y ya por lo menos no nos interesa este stop, este soporte y resistencia que está tan lejos, ni nos interesa este. Ya rodeamos el precio y tenemos un movimiento mucho más claro. También tenemos nuestra área de liquidez más importante en la parte inferior, y también vamos a marcar nuestra área de liquidez más importante en la parte superior, que en este caso se encuentra por encima de nuestra resistencia. Y no es de locos pensar que aquí también puede existir una barrida, es decir, el precio llegue hacia estos niveles donde muchos retail traders tienen stop, continúa al alza, toma la liquidez que queda, y en este caso puede cerrar nuevamente por debajo y continuar, digamos, en un movimiento bajista. A nosotros no nos interesa un movimiento tan grande, porque esto puede tomar meses, o va a tomar meses, tanto al alza como el precio llegar a estos niveles. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio, para que llegue a este nivel de liquidez o a este nivel de liquidez, todavía faltaría o una vela mensual gigante, mucho más grande de la que nosotros hemos visto en los últimos meses. Vamos a tomar la vela más grande en este caso, que podemos observar, que yo diría que es esta. Fíjense, si sumamos una vela de este tamaño, o que de esta cantidad de pips, al movimiento actual, no estaríamos llegando ni siquiera a nuestra área de liquidez, por lo cual en 2 velas o en 2 meses, con 2 velas muy fuertes, que estaríamos llegando en tal caso al alza, y fíjense que luego un retroceso de esto tomaría unos 3, 4, 5 meses. No nos interesa ese movimiento. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, el movimiento más corto que estamos viendo en este caso, que podría ser una continuación del movimiento de ruptura y al alza. ¿Qué quiere decir eso? Hacia el próximo, o hacia nuestra próxima resistencia. En este caso vamos a seguir disminuyendo nuestra temporalidad para poder ver mucho más claro lo que estamos mencionando. Voy a eliminar esto por acá, ya que, como lo mencioné, no nos interesa ese movimiento tan grande, pero sí es bueno tener previsto cómo el precio se va a comportar, ya que si en este mes y en noviembre y en diciembre y en enero el precio se está comportando como ustedes esperaban, ya tienen una entrada preparada desde hace incluso meses. Eso es lo importante, siempre realizar un análisis cada vez que estamos finalizando el mes, un trimestre o el año. Siempre es muy importante, ya que no es que vamos a basarnos en esas entradas, pero sí es muy importante entender cómo se está moviendo el precio en el año y no solo en días o en horas. Eso tengámoslo claro. Perfecto, entonces voy a hacer incluso ahora más zoom, porque no me interesa este movimiento tan grande, y me voy a mantener dentro de mis soportes y resistencias que marqué, en este caso mensuales. Vamos a disminuir nuestra temporalidad y nos vamos a ir a temporalidad diaria. En temporalidad diaria
fíjense, en temporalidad diaria vemos todo un poquito mucho más claro, ya que estamos viendo que aquí queda una liquidez por tomar bastante grande que puede verse reflejada también nuevamente acá. Y no solo eso, sino que tenemos liquidez por tomar, digamos, en el área superior, donde ya la liquidez que estuvo por debajo del swing low o del mínimo, disculpe, bueno, sí, el swing low y el mínimo es lo mismo, solo que en inglés y español, debajo del swing low, que por lo general, recuerden a dónde va el precio, por debajo de los mínimos marcados y por encima de los máximos. ¿Para qué? Para tomar esa liquidez que se encuentran de todos esos stop loss, de todos esos take profit, todo eso, digamos, que se encuentra, toda esa liquidez que se encuentra por debajo de esos niveles. Denme un segundo por acá. Ok, perfecto. Bien, excelente. Entonces, fíjense, ¿qué les estoy mencionando? Que el precio puede ir a tomar nuevamente esta liquidez que estamos observando, ya que la dejó por tomar. También quiero que observen algo más claro. El precio, cuando estuvo la última vez por el área donde se encuentra, fíjense que también hubo bastante negociación. Y esa negociación también ya ocurrió. Perfecto, excelente. ¿Qué podríamos esperar? Una ruptura de este nivel y que el precio no retroceda o que no cierre dentro de los niveles nuevamente inferiores. ¿Cuáles serían esos niveles inferiores? Bueno, donde tenemos marcado en este caso nuestro soporte y nuestra resistencia. En este caso nuestro soporte, vamos a marcarlo claramente para que observen cuál sería el máximo nivel donde el precio podría ir a buscar un retroceso y ustedes posicionarse. Ok, perfecto, ya tenemos una entrada, pero todavía no es lo suficientemente clara si queremos entrar hoy o mañana. Tenemos una entrada para los próximos días. Y si queremos, digamos, encontrar algo más claro para hoy, en este caso, no necesariamente para hoy, sino para hoy, mañana o pasado, ya que este movimiento de retroceso puede tomar, digamos, unos días, nosotros tendríamos que incluso adentrarnos en temporalidades menores, ver cómo el precio se está comportando en horas para analizar en 15 minutos y en 5 minutos. Pero a nosotros no nos interesa, recuerden, entrar si no es en el movimiento macroeconómico, por lo cual vamos a buscar la mejor entrada para el movimiento macroeconómico. ¿Qué quiere decir eso? Podemos observar claramente que el precio, esa liquidez que se encontraba en estos niveles, si vemos cómo se comportó en este caso la libra esterlina o el dólar australiano, podemos observar que tomó parte de esa liquidez. En este caso no siempre va a tomarla completa, y podríamos tomar esto es en parte nuestra interpretación, como que ya esa liquidez fue tomada. Si esa liquidez ya fue tomada, quiere decir que el precio no debería llegar nuevamente a esos niveles, de acuerdo a nuestro análisis. Ahora, ¿cuántos pips hay desde donde se encuentra el precio actual hacia donde podría volver a tomar, digamos, el precio liquidez? Hay que determinar cuál es la distancia para de esta manera determinar si podemos entrar ahorita y poder soportar un stop loss si el precio se va en nuestra contra, o si continúa a buscar más liquidez, o si estamos demasiado lejos y deberíamos esperar un mejor punto de entrada. Observen que claramente vemos que hay 338 pips. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes entran en una compra y el precio retrocede, ni siquiera vamos a hablar de los 338 pips, vamos a hablar con que retroceda prácticamente el 50% de la vela más grande que tenemos cercanamente. Son 126 pips. Y ustedes no van a entrar en una compra con un stop loss de 126 pips. No. ¿Qué tendrían que hacer entonces? Bueno, aquí es donde vamos nosotros a aplicar nuestra estrategia y vamos a ver qué está sucediendo en el precio. Podemos ver claramente que el movimiento mensual es una tendencia acelerada alcista. Claramente aquí lo podemos ver. Esta tendencia acelerada podemos ver cómo va disminuyendo su fuerza, donde tiene un gran impulso, fíjense, un impulso bastante grande. El siguiente impulso, en este caso, después de una pausa, no es tan grande. En este caso estamos viendo que el precio comienza a perder fuerza porque no supera esos máximos, pero eso no quiere decir que no los vaya a superar o que no los pueda superar. ¿Qué necesitamos ver ahora en este caso para nosotros determinar nuestra venta? Necesitamos determinar que el precio se agote en este nivel y que una vez se agote lo manipule, como nosotros ya lo hemos visto en muchas ocasiones, y retroceda. Eso para nosotros buscar una pequeña venta, eso sí, una pequeña venta. ¿Por qué? Porque el movimiento grande, recuerden, para ustedes es
una compra, por lo cual si nosotros quisiéramos entrar en una venta corta en los próximos días, que es lo que hoy, mañana, pasado, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? Que el precio llegase primero muestre indicios de agotamiento. ¿Qué es un agotamiento? Bueno, lo que estamos viendo es que el precio está perdiendo cada vez sus impulsos, está teniendo dificultad para superar un nivel, y en este caso, cuando hay estos agotamientos, podemos ver dos posibles comportamientos: el de nuestra estrategia Signa, donde vamos a ver que hay ruptura del movimiento y luego cierra por debajo. Esto evidentemente para buscar esta liquidez que quedó en estos niveles. Fíjense donde aquí tenemos retrocesos del precio, y el precio podría retroceder para luego seguirse en la compra bastante amplia. Ojo, nosotros estamos buscando es una compra, pero si quieren aprovechar en los próximos días un movimiento con un stop loss bastante corto, sería este. Ustedes esperan que el precio se agota, nos muestre ese indicio de manipulación, y una vez que haga la manipulación, nosotros tenemos que hacer nuestra entrada por debajo de ese nivel. Vamos a colocarlo por acá más claro. ¿Cómo es por debajo de ese nivel? Es decir, cuando el precio vuelva a entrar por los niveles de agotamiento. En este caso, nuestro stop loss tendría que estar por encima de los máximos anteriores y por debajo del agotamiento, y podríamos entrar con un stop loss de 50 pips en stop loss, y fíjense, para que vean que es bastante amplio el movimiento, 347 pips como take profit. Esta es prácticamente una operativa, prácticamente 6-1, bastante buena, sí, pero ustedes no necesitan encontrar o buscar operativas tan amplias. No, vamos a tratar de buscar operativas más cortas para generar más pips. En este caso vamos a buscar un 4-1, no necesitamos ir tanto. Si estamos arriesgando 50 pips, en este caso, bueno, vamos a tomar de take profit 200 pips. Y esos 200 pips, quiero que observen en la gráfica, están justamente antes de estos retrocesos que podemos observar que el precio pueda tener. Nosotros tomamos nuestro take profit y listo. Aquí pueden haber retrocesos y luego continuar, sea lo que vaya a ser. Nosotros, si queremos una operativa en corto, en este caso en ventas, me refiero a ventas, ya sabemos cuál sería la venta. ¿Cuál es lo que nosotros vamos a buscar? El retroceso del precio para nosotros ahora sí buscar nuestra compra. Cuando el precio vaya a llegar a estos niveles, va a dar nuevamente un rechazo bastante fuerte, o va a ser una barrida de stops. Aquí nosotros tenemos que hacerle seguimiento al precio. Nosotros no nos podemos anticipar a los movimientos, más si podemos esperar posibles o diferentes movimientos. En este caso, lo más inteligente sería esperar que el precio, una vez cumplida esta venta, llegue a esta liquidez y veamos cómo se comporta. ¿Qué pasa si el precio atraviesa esta zona sin retroceso? Es una barrida de stops, y podemos ver que el siguiente nivel de retroceso lo podemos encontrar justamente donde está marcado. En este caso podríamos entrar en una compra bastante segura, porque ya el movimiento es bastante correctivo. Si podemos ver, una compra bastante segura, donde cuando el precio vuelve a entrar a esta área de liquidez, ya nosotros nos encontramos nuestro stop loss en break even. Y aquí que pase lo que tenga que pasar, porque si agarramos la compra en alza, vamos a tener, imagínense, unos 1500 pips, que ya esto depende de ustedes si quieren aguantar una operación 2 semanas para encontrar esto, o si quieren salir al final de la semana con 300 pips o al final de la semana con 500 pips. Eso ya va a depender de ustedes. Todos los traders tienen la misma gestión de riesgo, no todos los traders buscan la misma cantidad de pips. Yo, por ejemplo, no buscaría 1600 pips, por supuesto que no. En esta entrada ¿dónde me voy a salir yo? En el próximo nivel de retroceso bastante fuerte. ¿Cuál es la siguiente área de liquidez? Esta que podemos observar acá. Entonces yo podría entrar con un stop loss bastante corto y buscar unos 800 pips de take profit, que esta es una operativa que claramente se puede dar en 2 semanas. Si ustedes entran en el momento adecuado, tienen esta compra bastante amplia. Ahora, digamos que el precio no llega a esos niveles. Eso sí, su stop loss bastante corto en la entrada. Y si vamos a entrar para ese momento, yo les diré cómo van a ser nuestros parámetros. Ahora, ¿cuál es el siguiente escenario y el más probable? Bueno, no el más probable. No voy a decir el más probable porque ambos son... nosotros no podemos saber qué va a suceder en el mercado, pero me refiero es por la experiencia. El más probable también puede ser que en vez de barrer esos stops, es que aproveche el impulso alcista que lleva, y lo que va a hacer es llegar simplemente a esa área, tomar esa liquidez e irse directamente hacia nuestro take profit, que en este caso,
¿Cuál sería la entrada? Bueno, el precio regresa en la libra esterlina dólar australiano, digamos, regresa cerca de 1.77, que es nuestra área de liquidez, y el precio vuelve a cerrar por encima de esos niveles. ¿Qué quiere decir? Que el precio vuelve, es decir, vamos a acomodar por acá, el precio en este caso llega a estos niveles, pero termina cerrando por encima de esos niveles, y en este caso no existe la barrera de stops, sino que el precio llega a estos niveles donde está un posible retroceso e inmediatamente nos da nuestra compra. Esto puede suceder ya que el precio ya tomó la liquidez de los niveles inferiores, y esto pareciera ser también una barrida, por lo cual podríamos ver que el precio retrocede a estos niveles y ahí sí continúa. Es decir, ¿por qué me refiero a esto? Porque ya hubo una barrida de stops bastante fuerte, por lo cual en este caso no necesariamente va a haber otra inmediatamente, sino podríamos ver una, digamos, una barrida de stops en compras, donde aquí hay muchos traders colocando ventas, y el precio sí va a buscar toda la liquidez que tenemos marcada mensualmente. Por eso es que es muy importante tener en cuenta dónde el precio puede ir macroeconómicamente para nosotros basarnos en eso. Perfecto, entonces, ¿cuál sería nuestro stop loss? Por supuesto que no son 660 pips. En este caso, como es una operativa swing, tendríamos que gestionar un stop loss un poco más grande, señores, ya que el precio, en este caso, si nos confirma que está por encima de nuestra zona, tendríamos que darle un pequeño espacio para respirar, unos 70 pips aproximadamente. Fíjense, cerca de los mínimos anteriores, no por debajo de los mínimos, ya que si nosotros estamos entrando en este nivel, es porque ya no esperamos que vaya a buscar estos mínimos, sino que va a cerrar por encima y el precio va a continuar al alza. ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio llega por niveles por debajo del mínimo anterior, ya nuestro análisis estaba errado. No es necesario entrar en análisis o mantener stop loss tan fuertes para nosotros luego agarrar un movimiento más grande, ya que en muchos casos no vamos a tener el capital para, por ejemplo, sostener un stop loss de estos niveles. Mientras que un institucional claramente lo puede soportar e incluso puede colocar un stop loss por debajo de los mínimos anteriores y claramente puede buscar take profit por encima de los máximos anteriores. Y esto lo puede soportar un institucional, un banco, un fondo de inversión, pero ustedes, los retail traders, o nosotros los retail traders, no podemos tener estos stops. Perfecto, vamos a retroceder el movimiento. ¿Y cuál sería entonces nuestra entrada? Yo no buscaría un take profit tan amplio, sino hasta los máximos como les mencioné anteriores, que está la liquidez. Pero fíjense que aquí ustedes gestionarían su operativa, ya que tenemos toda esta liquidez por tomar, es decir, nos queda todo este recorrido y nosotros podemos ir gestionando nuestra operativa. ¿A qué me refiero con gestionar nuestra operativa? Trailing stop. Vamos subiendo nuestro stop loss y cada vez vamos perdiendo menos. Es decir, ya en este caso estaríamos ganando y cada vez vamos alargando nuestro stop loss a medida que el precio se mueve a nuestro favor. Eso sí, no lo vamos a alargar hasta siempre, ya aquí tenemos nuestro punto de salida, que es nuestra resistencia. Ya no importa si el precio aquí manipula y continúa al alza, nosotros habremos cumplido nuestro análisis, que era tomar esta liquidez. Recuerden, a nosotros no nos interesa posicionarnos en un par o divisa, en este caso en cualquier instrumento, posicionarnos por siempre. Tenemos que tener un objetivo, es decir, un punto de entrada y un punto de salida. Por lo cual, claramente vamos a dejar marcado cuáles son nuestras dos posibles entradas dentro de la libra esterlina dólar australiano. Una venta en los próximos días si el precio manipula y cierra por los niveles que esperamos, cuando vaya a buscar esa liquidez, que es donde lo estamos esperando para comprar. Justamente en ese momento nosotros cerraríamos nuestra venta, esperamos cómo se comporta el precio y podríamos buscar nuestra compra, en este caso sí con un trailing stop, hasta un nivel superior. Ya aquí sí depende de cada uno de ustedes. De igual forma, recuerden, tenemos que estar atentos cómo se va a comportar el precio en el nivel donde se encuentra ahorita. No necesariamente la entrada tiene que ser tan lejana, porque puede ser que hoy en la noche, que no, por lo general no lo hace los domingos, hoy en la noche el precio tenga una manipulación y mañana lunes el precio vuelva a cerrar por los mismos niveles y ahí está su nivel de entrada, por ejemplo. Puede tomar 2 o 3 días. Ahora no, Alberto, resulta que el precio ni siquiera retrocedió, continuó al alza. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta porque el precio, en vez de hacer una manipulación, va a continuar el movimiento, es decir, no va a retroceder nuevamente por los mismos niveles, sino que una vez que haga ruptura de esos niveles, el precio no va a retroceder, va a llegar hasta estos niveles y aquí vamos a ver lo que puede ser
la continuación del movimiento. Por lo cual, fíjense lo importante de esperar la manipulación, que no es cuando está en el máximo, sino cuando el precio retrocede y cierra nuevamente por los mismos niveles. Una vez que se encuentren los niveles posibles de entrada y que se haya confirmado que fue un movimiento de manipulación, es que nosotros podemos buscar nuestra venta. Mientras que el precio no haga ese movimiento, sino que continúe el alza y se consolide por niveles superiores, es decir, no retroceda a los niveles que estamos observando de ruptura, ya podemos tomar como, digamos, que el movimiento ya está buscando niveles superiores. Por lo cual, recuerden, no es que vamos a buscar ventas o compras, no. La venta se va a dar solo si se respeta nuestra estrategia de compra. Es decir, no estamos buscando una venta y luego vamos a cambiar esa venta por una compra. No, tiene que suceder primero la venta, llegar a los niveles de compra nuestro, y es así como podemos buscar estas ventas y estas compras. Ser paciente, porque si el precio rompe y se establece por niveles superiores, el martes o miércoles podemos hacer una actualización y ver cómo se encuentra. Ah, no, resulta que el precio se encuentra nuevamente por niveles superiores. ¿Y cómo nosotros sabemos si es una manipulación o no? Por el volumen de las velas, señores, y el tamaño de estas. Si el precio con mucha fuerza sale de un nivel, pero luego no entra con la misma fuerza, ya el precio se consolidó en niveles superiores. Ahora, cuando el precio sale con mucha fuerza y retrocede también con mucha fuerza, prácticamente son las mismas instituciones que están moviendo el precio. Perfecto. Ese sería nuestro análisis en la libra esterlina, dólar australiano. Vamos a revisar el oro. Como siempre, vamos a seguirle los pasos al oro. Colocarlo por acá. Ok, observen el oro, que lo tenemos marcado en este caso en temporalidades diarias. Vamos a hacer el análisis un poquito más corto para que nos dé tiempo de hacer por lo menos un análisis más y no nos tome más tiempo, no nos tome más de una hora, por ejemplo, el día de hoy. Bien, fíjense, aquí podemos ver, o bueno, si ustedes no tienen problema en quedarse un ratico más y quieren que les analice un par más, me lo dejan en el chat, por supuesto, y con mucho gusto yo me quedo un ratico más de las 9. Pero todo depende si no tienen ningún compromiso y están disponibles. Perfecto. Bien, mientras tanto vamos entonces a analizar el oro. Quiero que observen este movimiento bajista que nosotros tenemos desde hace ya bastante tiempo. Ya lo hemos hablado siempre, pero no importa, vamos a repetirlo. No me importa, no, claro que me importa. Vamos a repetirlo, el análisis, y fíjense que el precio desde el inicio de la guerra, ya lo sabemos, el 22 de febrero el precio tuvo esa gran subida donde colocó la onza de oro por niveles prácticamente de 2070 la onza de oro, y a partir de ahí inició una tendencia bajista, la cual no ha terminado, señores, no ha terminado, pero quiero que veamos donde el precio está teniendo ahorita dificultades para avanzar, y vamos a marcar esos niveles con niveles anteriores para saber qué ocurrió aquí primero. A ver, ¿qué ocurrió aquí primero? Y no solo me voy a guiar por estos meses anteriormente, sino vamos a tratar de visualizar un poquito más. Ok, perfecto. Ya podemos ver claramente aquí. Ok, ¿qué pasó el precio? Aquí podemos ver que es un área importante, fíjense, es un área importante. Aquí podemos ver la liquidez anteriormente. Vamos a analizarlo desde atrás y luego nos vamos al presente. Fíjense, el precio cuando llegó a estos niveles, fíjense como en este caso, cuando llega a los niveles no hay manipulaciones para retroceder. Vean la vela como rompe con fuerza y el precio no retrocede con la misma fuerza, es decir, no hay una vela envolvente que sitúe el precio nuevamente por debajo del área de negociación. ¿Qué quiere decir eso? Aquí entraron los compradores, y no solo eso, fíjense las grandes tres velas. Recuerden que estamos diarios, las velas diarias que continuaron. Esto es una gran cantidad de pips en el oro, desde 1634 hacia 1811, son prácticamente 2000 pips, casi 2000 pips. Esto es una cantidad bárbara. A un microlote estos son $200.
Fíjense, $200 a un microlote, que es lo mínimo que ustedes pueden colocar en el oro. Ustedes colocan por ejemplo, con una cuenta de $100, una operación de un microlote de esta distancia en el oro y claramente hubiesen obtenido $200, el 200% de la cuenta. Ojo, eso no es normal y no crean que si tienen una cuenta de $1000, entonces van a arriesgar más y tendrían $3000. No, porque recuerden que a medida que ustedes aumentan su capital, disminuyen el riesgo, para de esta manera preservar el capital. Perfecto, pero digamos que ustedes hicieron una entrada bastante buena, porque tienen experiencia y son capaces de mantener retrocesos. Fíjense, porque estos son retrocesos de 1818 hasta 1729. Aquí prácticamente está la mitad del recorrido, que lo tienen que aguantar. Es decir, están ganando 1000 y luego tienen que estar ganando nada más 500 para aguantar y después sí ganar los 2000. Es bastante, no muchas personas tienen la capacidad de mantener un posicionamiento tan grande, a menos que por supuesto sean instituciones o sean traders de posicionamiento que visualizan a largo plazo. Perfecto. Ahora, digamos que si lo eres, bueno, fíjense el movimiento lo bastante amplio que fue. Ok, luego el precio retrocede a esos niveles. ¿Y qué sucede? Lo que yo les mencioné. Vean cómo el precio rompe ese nivel, pero en esa misma vela el precio cierra dentro del área de liquidez que nosotros tenemos. Y fíjense cómo el precio, ¿qué hace? Prácticamente manipula. Observen cómo donde está nuestra área de liquidez en este momento, en el presente, que estamos ahorita en el pasado. Fíjense cómo el precio buscó liquidez por arriba, buscó liquidez por debajo, buscó liquidez por arriba, buscó liquidez por debajo. ¿Qué es esto? Un proceso de acumulación, por supuesto. Esto es prácticamente una toma de liquidez en compras y en ventas. Muchos traders fueron liquidados antes del movimiento nuevamente, donde fíjense, nunca rompe esos niveles o cierra por debajo de esos niveles. No, cada vez que testea, incluso cierra por niveles superiores. Y bueno, luego vemos nuestro claro cambio de tendencia, donde vemos una vela envolvente, luego una vela con fuerza y luego incluso una vela con un cuerpo mucho mayor, donde está determinada nuestra entrada y aquí podríamos tener una buena cantidad de pips. Por ejemplo, una vez que el precio retrocede a estos niveles de ruptura, aquí claramente tenemos nuestra compra. Estamos hablando anteriormente como sucedió. Aquí claramente hubiésemos podido obtener una compra de unos buenos pips con un stop loss bastante corto. Claramente ustedes pudieron haber tenido una buena cantidad de pips en este movimiento, por lo cual el oro no necesita tomar movimientos tan amplios, sino movimientos cortos que pueden durar horas, no días. En este caso estamos viendo un movimiento de días y simplemente para darles un ejemplo, de luego como el precio nuevamente llega a esta área, pero ahora observen cómo llega en este caso. El precio llega fuertemente y lo atraviesa. En este caso no retrocede inmediatamente, sino que va a testear esos niveles, se tarda un día, 2 días, aquí estamos viendo el alcista y vemos que el precio llega a los niveles anteriores, pero vuelve a cerrar en los niveles del día anterior a esta manipulación. Claramente aquí podemos entrar en una venta y fíjense que también les da una muy buena cantidad de pips, donde incluso se sitúa por debajo de los mínimos marcados anteriormente. En el oro, recuerden, de 1600 a 1528 son casi 800 pips. Bastante, ustedes no necesitan tampoco, digamos, tener tanta cantidad de pips. Perfecto. Bien, entonces, observen lo siguiente. El precio vuelve a llegar a esos niveles, pero ¿qué hace en este caso? Rompe esos niveles, ven cómo lo retestea y cierra por encima de estos niveles. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sabemos lo importante que es esta área que nosotros tenemos marcada. Ahora, bueno, claramente lo vemos lo que sucedió en los siguientes meses y podemos observar cómo necesitó fuerza para romperla y fuerza para romperla. En ambos casos se necesitó de fuerza para romper siempre esos niveles. Perfecto, ahora nos retrocedemos. Vemos aquí claramente donde también hizo ruptura fuertemente esos niveles y ahora sí ya nos vamos a ir acercando nuevamente a lo que es el presente. Vamos a disminuirlo por aquí y bueno. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué podemos observar de acuerdo a lo que vimos en el precio anterior? ¿Qué podemos observar nosotros que está sucediendo en esa área? Bueno, miren, el precio llega, ¡boom!, rechaza.
El precio llega, ¡pum!, rechaza. El precio va a llegar ahorita nuevamente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Ser pacientes. En este caso, recuerden que el próximo nivel de soporte en el oro es 1625 y después de 1625 está 1600. ¿Qué tienen que esperar ustedes? Que el precio llegue a 1625 y ver cómo se comporta. O en este caso, si rompe 1625, esperar a que llegue a 1600. En caso de que no rompa 1625 y el precio vuelva a cerrar por estos niveles, que es por encima de 1650, es decir, su siguiente, en este caso, resistencia, el precio cada vez que llega a 1625 lo ha llevado por encima de su siguiente soporte, que es 1650. Fíjense, siempre que llegó a 1625, claro, en este caso manipuló una barrera de stops hasta 1618. Fíjense que no llegó hacia 1600. Y nuevamente el precio en una vela diaria, porque esto fue una vela diaria, en un día baja de 1650 a 1622. Es perfecto, de nuestra resistencia llegó a nuestro soporte. El siguiente día manipuló, porque el siguiente día el precio fue su precio de apertura fue en 1621, en este caso de su precio de apertura se fue al alza hacia 1645, casi llega a 1650, no llegó, y retrocede y cierra nuevamente cerca de 1625. Es decir, un día donde prácticamente liquidó posicionamientos y retrocedió y quedó prácticamente en el mismo punto de entrada del día anterior. Fíjense, 1621 y cerró en 1628. Prácticamente para el oro es nada de movimiento. ¿Y qué hace después el precio? Su apertura hace una barrida de stops, y luego esa barrida de stops, sabemos que es una barrida de stops porque el movimiento que hizo nuevamente en esa misma vela diaria cerró por encima. Claramente vemos una vela envolvente bastante fuerte confirmando nuestro rechazo, y un buen punto de entrada en este caso es cuando el precio vuelve a testear esa zona, y lo hizo inmediatamente el mismo día. El mismo día nos dio nuevamente un punto de entrada y tuvimos una muy buena cantidad de pips. Lo mismo sucedió en este caso en la segunda oportunidad que el precio llega a estos niveles, pero en este caso no da una compra tan grande, sino da una compra prácticamente scalping. Pero fíjense que en el oro es también interesante porque retrocede a estos niveles nuevamente, y aquí es donde está su compra. ¿Hasta dónde llevó el precio? Bueno, hasta 1676. ¿Qué quiere decir eso? De 1642 a 1675, tenemos más de 200 pips. Eso es suficiente para nosotros, es decir, tenemos una gran cantidad de pips en movimientos del oro pequeños. Perfecto, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Bueno, lo primero, tenemos que analizar nuestra vela diaria. Fíjense, nuestra vela diaria viene después de un cierre el viernes bastante brusco, donde el precio de 1667 se situó en 1641, prácticamente casi 300 pips, un poco más de 250. La vela que vamos a ver el día de hoy, recuerden que hoy es domingo. Los domingos por lo general no hay mucha fuerza. Esta vela podría obtener un rechazo en estos niveles y luego ir a hacer una vela alcista, y esa vela alcista, en ese caso tendríamos que esperar al día martes que apertura la vela y ver ese retroceso de la vela. Si apertura y en la mecha nos llega a este nivel, nos cierra por debajo de este nivel, perfecto, bueno, tenemos una compra porque podemos volver a observar un rechazo nuevamente en este nivel, pero no nos vamos a buscar en una compra grande, en un cambio de tendencia, no. La tendencia sigue siendo bajista hasta que se rompa ese canal bajista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que entonces vamos a buscar nuestra compra hasta el canal bajista. Y esa compra igualito en el oro es bastante interesante porque nos da desde 1642 nuevamente a 1679. Son casi, en este caso, más de 42 a 79, son más de 300 pips. Y ustedes no necesitan los 300 pips, ustedes se pueden salir antes de los 300 pips. Pero ese es el movimiento máximo que nosotros buscaríamos. De acuerdo a cuál sea su cantidad de stop loss, ustedes van a medir, por supuesto, su take profit. ¿Cómo lo van a medir? Esperando cómo cierra la vela de hoy y esperando cómo apertura la vela del día martes. Recuerden que la vela del día hoy domingo es porque ya aperturó el mercado en Australia. Es decir, ya en Australia es 31 de octubre. Por lo cual, en realidad, estamos ya operando la vela del lunes. Y ya veremos entonces cuando aperture la vela del martes en la madrugada de mañana
ver cómo se comporta y si está manteniendo ese rechazo en este nivel. Ahí tenemos nuestra compra corta. ¿Qué pasa si el precio continúa y no nos da eso? En este caso tenemos que esperar que el precio llegue a niveles inferiores y está bastante lejos, por lo cual para ese momento tenemos que ver cómo llega. ¿Por qué digo bastante lejos? Porque es un movimiento muy fuerte que rara vez se ve un lunes o en este caso hoy domingo. Rara vez se ven en estos días. Ahora, si el martes, digamos, el precio, esta vela continuó bajista y el precio continúa bajista, ya sabemos que va a ir hacia los 1600. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo el precio se va a comportar. ¿Lo va a romper con fuerza? ¿O va a llegar hasta acá y va a retroceder nuevamente y regresa a los mismos niveles? Ahí es que nosotros podemos tomar nuestra decisión una vez que el precio tenga un comportamiento que nosotros esperábamos que tenga en cierto nivel. En este caso estamos esperando que el oro tenga otro rechazo en el mismo nivel, por supuesto, pero estamos buscando una pequeña compra cercana. Y esa pequeña compra cercana es solo si el precio no rompe estos niveles. Es decir, si se mantiene por encima desde el retroceso de 1625 que llegó hacia 1650, bueno, el precio se quiere mantener por encima de 1650. Incluso nuestro take profit, que aquí están los máximos anteriores donde el precio podría buscar, fíjense, aquí puede ser una ruptura del canal y luego caer, o una ruptura y un retesteo, pero a nosotros nos interesa salirnos con ese take profit, por lo cual es muy importante tener en claro su punto de salida en este nivel. Yo incluso me colocaría en el final del cuerpo de las velas diarias y no a las mechas. Y aquí sí entraría con un stop loss muchísimo más corto a lo que está marcado acá, recuerden. De 1643 a 1637 hay 60 pips. 60 pips no es nada de stop loss en el oro, pero está bien si es en una entrada, como estamos mencionándolo, puntual. Recuerden, el oro hace movimientos muy grandes, muy grandes. La mayoría de las personas pierden porque no le dan o entran antes de tiempo o tampoco tienen stop loss, digamos, que dejan respirar un retroceso del precio. A veces simplemente lo que hay es que tener espacio que el precio retroceda. En este caso nosotros no podemos darle al oro ese espacio, tenemos que entrar es puntual, porque un espacio al oro nos puede quitar una gran cantidad de pips. Y es por eso que de acuerdo a cada análisis nosotros tenemos que aplicar nuestra gestión de riesgo y tienen que ser diferentes, no todas pueden ser iguales. Perfecto, señores, denme un segundo por acá. ¿Quieren que haga otro análisis? No los vi por aquí en el chat, como que no están interesados. A ver. Voy a revisar el chat. Ah, no, sí, por aquí me dijeron que sí. Ok. Si puedo ver otro. Sí, para ver, interesante. Ok. No lo había visto, perdón. Perfecto. Denme un segundo por acá. Ya vamos. Denme un segundo, por favor. Ok, perfecto. Bien. Vamos a, en este caso, vamos a mantenernos dentro de las divisas, no nos vayamos a otro mercado el día de hoy, porque el oro recuerden, esto lo mencioné para el avanzado y para las herramientas financieras. Muchas personas creen que el SAU-USD, por ejemplo, es un commodity, es materia prima. Recuerden que a pesar de que estamos operando en la gráfica del oro subyacente, está pareado con una divisa, es decir, la abreviatura del oro que es XAU frente a la abreviatura del dólar americano que es USD. Pero así como está también está el SAU euro, por ejemplo. Esto quiere decir que este par que nosotros analizamos, de acuerdo en el broker que nosotros operemos, vamos a tener comisiones o spreads como un instrumento forex, no como un commodity. Muy importante aclarar eso. Perfecto, entonces vámonos en este caso, vamos a otro par que no tenga que ver nada con la libra esterlina, nada con el dólar australiano, nada con el dólar americano y nada con el oro, que el oro va con el dólar australiano. Podríamos ver el euro, perfecto, frente al franco suizo. Vamos a ver qué hay por acá. Ok, el euro frente al franco suizo. Podemos ver o podríamos encontrar una pequeña venta. Perfecto, ¿por qué? Bien, vean lo que es nuestra estrategia, una tendencia en este caso acelerada alcista, pero donde vemos que el movimiento, en este caso movimiento alcista, tuvo una pausa bastante grande, pero podemos observar que esa pausa de varios días
fíjense como en una sola vela lo retrocedió a los mismos niveles y ahí luego nos dio nuestra entrada en compra. ¿Qué hizo el precio? Bueno, fíjense, aquí tenemos nuestra siguiente liquidez. Pero nuevamente repito, vamos a volver a hacer como el análisis que acabamos de realizar y vamos a ver primero el pasado, a ver qué sucedió acá antes de ver qué es lo que está pasando ahorita. Entonces voy a retroceder en este caso. Ok, voy a retroceder en este caso. Ok, para ver. Cercanamente no observamos nada. Si no hay nada cercano, vamos a ver. Ok, ya lo podemos observar. Vamos a ver exactamente. Ok. Ok. Lo único que podemos ver, o el último movimiento que pudimos ver en ese nivel, fue que el precio tuvo un rechazo muy fuerte en estos niveles. Fíjense, prácticamente tuvo una caída muy brusca. Fíjense esta caída que tuvo el jueves 15 de enero. Jueves 15 de enero del 2015. Imagínense, están viendo la caída fuerte que tuvo el euro frente al franco suizo. Habría que averiguar exactamente qué sucedió este día para tener una idea de por qué se fortaleció tanto el franco suizo frente al euro. Esto evidentemente no es normal, pero observen que al llegar a este nivel el precio tuvo un rechazo muy fuerte. Si vemos las velas diarias, la siguiente vela tuvo una manipulación donde el precio de apertura de la vela incluso lo llevó por niveles superiores bastante elevados, luego cierra en el área de liquidez y fíjense como el precio luego quiere cerrar por encima de esos niveles. Trata de consolidarse por debajo en este caso el recuadro amarillo que nosotros tenemos identificado, que es donde el precio está dando ahorita el retroceso, y exactamente en ese nivel es donde nosotros vemos que justamente un rechazo muy violento, en este caso vean la vela donde nos sitúa nuevamente por niveles superiores y esto nos pudo dar indicios de una compra. Ok, perfecto, ya sabemos que ahí el rechazo fue muy violento. A partir de eso vimos que el precio no llegó en ninguna otra ocasión a esos niveles. No llegó, perfecto. Ok, nos vamos entonces ahora sí a la actualidad del precio. La actualidad. Ok. Perfecto, aquí estamos entonces en la actualidad del precio. ¿Qué está teniendo el precio o cuál es el comportamiento actual del precio? Bueno, en este caso fíjense cómo llegó a esos niveles y esta vez sí quiso consolidarse por debajo de esos niveles. Están viendo que hizo ruptura de esos niveles, intentó quedarse dentro del área de liquidez, pero inmediatamente se colocó por debajo. Luego el precio intenta nuevamente entrar a esos niveles y ¿qué hace? Se queda por debajo. Perfecto, ok. ¿Qué podemos ver nosotros entonces en una tendencia macroeconómica? Una tendencia, si nos vamos a la mensual, podemos ver que la tendencia es bajista, porque incluso ha aumentado la fuerza. Vean la tendencia bajista, en este caso con pequeñas manipulaciones por encima, pero vean cómo la fuerza incluso aumentó después. Luego esta fuerza hizo, digamos, una ruptura, pero luego se situó por un mínimo incluso menor, por lo cual podemos ver claramente que el precio, en este caso la línea de tendencia, podría ser esta. Y vemos que el precio hace ruptura de esa línea de tendencia, testea los nuevos niveles y continúa hacia la siguiente área de liquidez. Perfecto. Estamos viendo un indicio de cambio de tendencia, pero para esos cambios de tendencia, recuerden, el precio nunca sube, digamos, de manera lineal. No. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos ver nosotros justamente ahorita? El comportamiento actual del precio. Llegó a este nivel, volvió a cerrar por debajo. ¿Se quiere consolidar por debajo o por arriba? ¿Qué pasó en el siguiente día? Entró nuevamente hasta nuestra área de liquidez. Lo más probable es que el día de hoy sea una vela bastante pequeña y prácticamente se quede dentro del área de manipulación. El día martes sea una vela más grande y a lo mejor el día miércoles podamos ver nuestro movimiento, que aquí es donde vamos a confirmar si esto simplemente fue una manipulación y el precio se mantiene
por debajo de los niveles, claramente nosotros podemos buscar nuestra venta, una venta que no va a ser muy grande, pero aunque no lo crean nos puede dar una buena cantidad de pips, una venta hacia los mínimos marcados anteriores. No quiere decir que el precio vaya a continuar en tendencia bajista o que el precio vaya a cambiar de tendencia, no importa, nosotros vamos a aprovechar ese pequeño retroceso y después vendrá el movimiento que definirá si es bajista o alcista, y es por eso que para nosotros poder entrar en esa pequeña venta tenemos que confirmar que el precio cierre por debajo de esa área de liquidez. En este caso vamos a asumir, vamos por aquí, un segundo por acá. Ok, en este caso vamos a asumir que el precio cierre por debajo. ¿Cuál sería nuestra entrada? Bueno, el precio tiene que cerrar por debajo de estos niveles y en lo que nos dé nuestra entrada en el siguiente día, es decir, que vaya a crear nuestra mecha, nosotros claramente entramos en una pequeña venta, una venta muy grande. Recuerden que cuánto nos va a dar esta venta, no todas tienen que ser grandes. Esta venta, fíjense, nos da unos 50 pips. A mí no me gusta entrar en posicionamientos tan pequeños. Si vamos a entrar en 50 pips, eso quiere decir que nuestro stop loss tendría que ser aproximadamente unos 10 pips o 12 pips para que esto valga la pena. Bueno, ustedes si quieren colocarlo un poquito más, perfecto, 18 pips de stop loss y tienen 56 pips de take profit. Todavía es una operación que vale la pena, prácticamente un ratio de beneficio 3-1, que eso es lo importante. Nosotros nos podemos equivocar 6 veces de 10 en nuestros análisis. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan siempre. No tienen que tener una efectividad ni siquiera positiva para generar ingresos. Lo que sí tienen que respetar es su ratio riesgo-beneficio. Ustedes pueden iniciar con un 2-1 mínimo. No vayan 1-1. 1-1 van a necesitar tener el 60% de efectividad para apenas ser rentable. No quiere decir que sea imposible, por supuesto que es posible, pero es más difícil. A diferencia de si ustedes tienen la oportunidad de buscar 10 operativas en el mercado, perder 6 y ganar nada más 4 y todavía son rentables, señores, excelente, porque eso sí es algo real. Eso sí suena a un trader rentable. No el ganar de 10-10, porque eso sí les puede pasar. Yo una vez tuve con todos los alumnos, tuvimos hasta 37 operaciones seguidas. Prácticamente todas fueron scalping, por supuesto, en el oro. Y aproveché un movimiento bastante alto, bastante amplio. Y todo eso fue una sola noche. Pero eso no me ha vuelto a pasar y no creo tampoco que vuelva a pasar. Son cuestiones que nosotros tenemos que entender que pueden suceder, pero eso no es la normalidad. Vamos entonces a pegarnos a lo normal, que es que nosotros perdamos más operativas que las que ganemos, pero cada vez que ganamos vamos a ganar más. Así de simple. Perfecto, esta sería, digamos, nuestra entrada en el euro franco suizo cuando el precio confirma que cierra por niveles inferiores y evidentemente crea nuestra mecha para entrar con un stop loss bastante corto, donde si perdemos 18 pips, no pasa nada, pero si ganamos vamos a ganar 50 pips, bastante bueno. Perfecto. Euro franco suizo, esa sería nuestra venta. ¿Y por qué hasta este nivel? Vean aquí donde está el retroceso, donde el precio puede ir a buscar, que todavía no ha buscado. Aquí lo tenemos. Si nos vamos a temporalidades menores, esta puede ser un área de liquidez en, digamos, 4 horas, 1 hora, donde el precio puede venir a buscar estos niveles. Es por eso que ahí está nuestro take profit. Hay que gestionar nuestro operativo, no necesariamente va a llegar al take profit. Aquí tenemos que tener nuestra gestión. Ya nuestro stop tiene que estar en break even o en positivo y cerrar la manual si se va en contra muy violentamente o dejarla correr si el precio respeta nuestros parámetros. Perfecto. Excelente, entonces por aquí veo en el chat que ok, sí, excelente. Bien, tenemos otra posible entrada en el euro franco suizo, lo voy a dejar por aquí arriba, bastante amplia para que le hagamos seguimiento los próximos días. Tenemos el euro franco suizo, libra esterlina, dólar australiano, dólar americano, el oro, dólar americano. Y vamos a buscar una más con el yen japonés que no esté relacionada con ninguna. Dólar neozelandés, yen japonés, vamos a verlo. Aquí está. Ok, perfecto, fíjense. Aquí tenemos los niveles que el precio va a buscar. Claro, primero tenemos este nivel marcado, pero vean que prácticamente pareciera que va a romper ese nivel. Todo va a depender de esta vela diaria que, fíjense, ha sido bastante fuerte. Y vamos a verla en horas. Vean, sí, correcto.
este movimiento es nuevo. Entonces, aquí claramente tenemos nuestro máximo marcado anterior. ¿Qué es lo que hace el precio por lo general? Llegar a esos máximos, manipular, y si cierra por debajo, ahora viene nuestra venta. Si cierra por arriba, va a buscar nuestro siguiente nivel. Aquí lo tenemos marcado nuestro siguiente nivel. Vamos a marcarlo más pequeño, más real. Vamos a marcarlo en cuanto a las velas, el movimiento. Un segundo, ok. Ok, perfecto. Entonces aquí claramente ya tenemos el precio por lo menos encerrado, digamos, o marcado los próximos niveles que puede ir a buscar. El nivel donde claramente ya el precio llegó y tuvo un fuerte rechazo, manipulación, en la intervención ya sabemos del Banco Central de Japón, es lo que pasó aquí, esta mancha aquí que nosotros estamos observando, fue la intervención del Banco Central de Japón hace ya prácticamente un mes, por lo cual este fuerte movimiento lo que está tratando de causar es que el precio caiga, es decir, que se fortalezca el yen japonés, por lo cual al ámbito macroeconómico estamos esperando que se fortalezca el yen japonés, pero eso no quiere decir que se va a fortalecer inmediatamente, porque de ser así, ya todos los traders se posicionan en venta nada más a favor del yen japonés y esperan, no, por lo general va a llegar a niveles, va a liquidar, y en este caso tenemos que ser muy pacientes, porque si el precio llega a este nivel pero cierra por debajo, ya tenemos un indicio de nuestra venta, perfecto, y entramos en nuestra venta de acuerdo a las velas que vengan acá y cómo se comporten. Ahorita la voy a colocar como sería, digamos, el movimiento, pero no quiere decir que sea exactamente en esos niveles. Nuestro stop loss en este caso sí lo podemos colocar por encima de nuestra área de liquidez, es decir, solo vamos a admitir que nos equivocamos o solo vamos a cerrar nuestra operativa en pérdida si el precio se va a niveles superiores de lo que es nuestra manipulación que vaya a marcar. Tan simple como pegarnos a nuestra estrategia. Si el precio manipula y esa es nuestra manipulación y nosotros vendemos, nuestro stop no puede estar por encima de esa manipulación, porque ya nosotros, según nuestro análisis, que nuestro análisis puede estar errado, sí, pero entonces nuestro stop loss tiene que estar bien colocado. Un análisis puede estar malo, pero mientras que el stop esté bien colocado, no importa. Stop es para salvar nuestras cuentas. Véanlo como un amigo, no como un enemigo. Bien. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos que esperar? Claramente ese movimiento. Alberto, el precio no llegó y cayó. También es una posibilidad, pero entonces ustedes no pueden entrar en una venta a mitad del movimiento. No, porque aquí un simple retroceso los puede colocar nuevamente en la manipulación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes, si el precio cae inmediatamente, tienen que esperar que rompa un nivel para ustedes colocar su venta. En este caso, ¿cuál sería ese nivel que tendría que romper el precio para ustedes buscar una venta? Bueno, vean donde el precio tuvo bastantes dificultades para romper. En este caso, quiero que lo observen en las últimas horas, ya que lo estamos viendo en temporalidad horaria. Fíjense cómo el precio llegaba a esos niveles, retrocedía, llegaba a esos niveles, retrocedía, llegaba a esos niveles, retrocedía. Cuando se consolidaba por arriba era con fuerza, cuando estaba por debajo era con fuerza, cuando lo rompía era con fuerza, cuando lo rompía en venta era con fuerza también. Fíjense, aquí también vemos la fuerza y la vemos cada vez que llegó a esos niveles. Vemos que aquí no hay fuerza y por supuesto se mantenió lateralizado hasta que llegó el volumen y lo tumbó. Nuevamente aquí no hubo fuerza hasta que llegó el volumen y lo hizo ruptura. Por lo cual ustedes tendrían que esperar, si el precio cae inmediatamente, que llegue a esos niveles, rompa esos niveles y en el momento del retroceso hacia esos niveles ustedes colocan sus ventas. Aquí, ¿cuál sería el stop loss? Un stop loss igualito, ¿sí? Es decir, en este caso la manipulación, como no llegó a niveles mayores, bueno, ustedes no pueden esperar que el precio vaya entonces después de hacer una manipulación y ustedes van a colocar un stop loss por acá, por ejemplo. Sería absurdo. Quiere decir que ustedes ya, si el precio está cayendo en este nivel y no retrocedió, su stop loss no puede estar por encima de ese nivel, ni siquiera en el mismo nivel, porque ya ustedes creen, de acuerdo a su análisis, el precio debería cerrar en la siguiente vela de hora por debajo de los niveles, por lo cual un stop loss, digamos, un poco por debajo del máximo es bastante aceptable. Fíjense, son 64 pips y no, su take profit lo van a buscar hasta la manipulación que hubo del Banco Central de Japón. En este caso vamos a buscar hacia esos niveles y fíjense como de igual forma es una operación bastante rentable, ya que estamos buscando un ratio riesgo-beneficio casi 2 a 1.
¿Cómo lo ajustamos 2 a 1? Bueno, le podemos dar 2 pips más aquí y restarle aquí 2 de stop o 4. Y listo, señores, aquí tenemos nuestro ratio riesgo-beneficio. Arriesgamos 57 pips y estamos buscando ganar 118. 57 por 2, 114. Es decir, estamos ganando más o un ratio riesgo-beneficio 2 a 1. Fíjense, como siempre, lo que caracteriza de todos estos análisis es la paciencia. Y eso sí, quiero recordar que estamos analizando en temporalidades macroeconómicas, luego nos vamos a diaria y como mínimo ahorita estamos viendo temporalidades de hora. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no pueden buscar entradas de 5 minutos o de 1 minuto o de 5 o 10 pips con esta estrategia. No es necesario, ya que estamos buscando movimientos más grandes. ¿Qué pasa si ustedes quieren en este caso buscar operativas más cortas? Bueno, ustedes, este mismo análisis que estamos realizando, además de llegar a 1 hora, tienen que bajar las temporalidades, no a 5 minutos directos, yo recomiendo a 15 minutos, y ustedes analizan qué sucede en 15 minutos. En este caso, vamos a verlo en 5 minutos para que lo vean más claro y vean que tenemos una tendencia alcista, en este caso expansiva. No la vemos todavía tan acelerada, pero sí vemos que ya no son movimientos, digamos, comprimidos o pequeños. Vemos que los movimientos son más grandes. Y aquí podemos ver indicios de esto ser una pausa y continuar al alza. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? Cómo se comporta en 5 minutos para ver si el precio marca un nuevo máximo y en este caso vuelve a cerrar por los mismos niveles, o si marca ese nuevo máximo y se consolida. Y eso no quiere decir que esta venta no vaya a suceder, porque puede ser que en la manipulación que nosotros estamos esperando y que luego el precio cierre por debajo, aquí suba nada más 10 pips y un scalper con 10 pips es suficiente para él. Entonces recuerden que no pueden comparar sus análisis con otros análisis de otros traders que además tienen parámetros diferentes. Donde nosotros estamos viendo una venta, otro trader puede ver una compra y el de la venta puede ganar y el de la compra también, porque entran en puntos o tienen puntos de entrada diferentes, y eso tenemos que tenerlo claro. Bien, señores, perfecto. Creo que entonces ahora sí hemos llegado al final de nuestro análisis el día de hoy. Vamos a recapitular brevemente qué es lo que podemos esperar en el mercado en estos próximos días y en este próximo mes. Con el yen japonés, recuerden, estamos esperando que se fortalezca en general. Lo que pasa es que no quiero analizar todos los yenes japoneses, porque si evidentemente no se da no se nos da este análisis macroeconómico, todas nuestras operativas se van a ir. Si estamos a favor del yen japonés en todas, puede ser que todas nos salgan negativos. Entonces no tenemos tampoco que aferrarnos a buscar un solo tipo de operativa o un solo instrumento o solo una divisa. En este caso hoy hicimos un análisis bastante variado, donde en el euro franco suizo estamos esperando el comportamiento del precio, pero fíjense que tenemos que ser pacientes. Medida temporalidad de 1 hora en este caso. Fíjense que hay que ser paciente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Esperar que el precio retroceda a niveles para nosotros colocar nuestras entradas. ¿Qué tenemos en el déjenme aclararlo, por supuesto. Vamos a iniciar primero como íbamos en orden. Libra esterlina, dólar australiano. En la libra esterlina, dólar australiano, tenemos identificados nuestros niveles donde se nos puede dar una pequeña venta. ¿Cómo es esa venta? Bueno, si el precio cierra por debajo de estos niveles. ¿Cómo puede cerrar? Haciendo una barrida de stops, y una vez que haga esa barrida de stops el precio cierra nuevamente por los mismos niveles. Bueno, perfecto, nos vamos en nuestra venta. O el precio, justamente, recuerden, la barrida de stops no necesariamente tiene que ser hasta este nivel, hasta la línea que yo marqué. Estos son especulaciones o digamos análisis mío, pero el precio puede llegar hasta este nivel, hasta este o incluso uno más arriba y luego caer o no cae. Pero uno tiene que tener una expectativa del mercado y esperar que se cumpla eso para nosotros entrar. No irnos al mercado, vuelvo y repito, y al azar colocar una compra y una venta. No, colocamos compras o ventas porque el precio llega a niveles donde estamos colocando nuestras compras y ventas. Perfecto, en este caso el precio se consolida por estos niveles, colocamos nuestra venta. En tal caso de que no dé la manipulación, sino que el precio cuando llega a niveles superiores se mantiene por niveles superiores, ya no hay que buscar ninguna venta, y la compra la hay que buscar nuevamente más arriba. Ahí volvemos a analizar.
Pero ¿qué pasa si el precio se nos va directamente ahorita? Bueno, tenemos dos oportunidades: entrar en el retesteo en nuestra venta con un stop loss bastante corto hacia nuestra compra. En este caso yo no entraría en esa mini venta. Yo prefiero, y en esta mini venta yo entro si está la manipulación y el precio cierra por acá. En caso de que el precio se vaya inmediatamente a la baja, yo no entraría en esa mini venta. Solo espero a ver cómo se comporta el precio. No vaya a ser que después, el martes, viene la manipulación y el precio no nos alcanza al take profit, pero en unos minutos muy fuertes o en unas horas el precio hace la manipulación y luego sí cae y llega a nuestro nivel de compra, que es lo más probable que pase. Recuerden, si ustedes se anticipan al mercado, lo más probable que pase, si ustedes se anticipan al mercado, es que les va a alcanzar el stop loss. En este caso, miren una pequeña proyección. El precio cae inmediatamente y ustedes entran en una venta aquí en este nivel. Cae, 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 pero aquí no sigue bajando y se queda por estos niveles. Pero bueno, ustedes ya están en positivo, se quedan en su venta. Resulta que el martes hay que revisar también el calendario económico ahorita para tener una idea si hay algo importante en la libra esterlina dólar australiano. Digamos que revisamos el calendario económico y vemos que el miércoles va a haber algo que fortalece o puede debilitar a la libra esterlina. Bueno, y la fortalece en este caso el precio por la noticia se va a ver afectado, pero luego cae con la realidad nuevamente. Recuerden que las noticias son movimientos del mercado, pero el mercado no se mueve por noticias, el mercado se mueve por liquidez, donde hay dinero. Las noticias, por supuesto, que mueven el precio en determinado momento y nosotros esperamos no estar en ese momento de manipulación, preferimos estar fuera de ellos. Por lo cual, digamos que en este caso el trader paciente ve la manipulación, el precio retrocede y ese sí coloca su venta en este nivel y ahora sí el precio va hacia nuestro siguiente nivel. Ojo, puede ser que entonces aquí la noticia, y es aquí lo importante de esperar, resulta que la noticia en vez de fortalecer a la libra esterlina la debilitó y la llevó hacia nuestro punto de entrada. Perfecto, entramos en ese momento y luego la noticia que tiene que hacer devolverse también o volver el precio, y en este caso ya se activó nuestra entrada, ya estamos en prácticamente cerca de nuestro take profit y el panorama es totalmente diferente. Claro, todo va a depender, estos son hipótesis de qué puede suceder el precio con un fundamental que fortalezca o debilita la libra esterlina. Si la debilita, nos lleva a nuestro punto de entrada. Si la fortalece, nos puede llevar a la manipulación. Todo va a depender de cómo se comporte el precio. Ahora, vuelvo y repito, se mantiene por estos niveles, bueno, hay que buscar la compra por estos niveles y ya veremos cuál será ese análisis, pero no podemos tener 10 análisis de una operativa. Hasta los momentos tenemos un escenario bastante claro, el cual es esperar si existe manipulación o no. En caso de que exista, entramos cuando el precio retroceda a los niveles. En caso de que no existe y caiga directamente, esperamos que retroceda a nuestro punto de entrada. Que, vuelvo y repito, esa no me gusta a mí, pero ustedes están en su derecho de entrar, por ejemplo, con el escenario que yo les mencioné, y automáticamente cuando ven esa lateralización ya se colocan en break-even. Para, en este caso, cuando venga la noticia, si es que viene una noticia, porque puede ser que no venga una noticia, entonces ¿qué hace el precio? Cae escaladamente, lentamente, 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 y se tarda más en llegar a nuestro punto de entrada. O en este caso continúa subiendo lentamente, 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 lentamente y luego cae porque no se quiere negociar por este nivel. Todo, como pueden observar, va a depender de cuando el precio llegue a los niveles más importantes, por lo cual yo les recomiendo que siempre los tengan marcados y a partir de ahí es que ustedes toman sus decisiones. Perfecto, esto en cuanto a la libra esterlina dólar australiano. En cuanto al euro franco suizo, como lo mencionamos, todo va a depender de cómo se comporte el precio. En este caso, estamos esperando un pequeño retroceso donde tenemos dos posibles entradas. Si el precio se consolida por debajo de nuestro nivel, cuando vuelva a retestear, nosotros que haga ruptura de estos mínimos, nos posicionamos hacia nuestra área de liquidez. Fíjense que esta es nuestra operativa más pequeña, que no me gusta mucho a mí porque son 56 pips de take profit, pero el stop loss, si no me equivoco, aquí eran 18 aproximadamente que lo habíamos marcado. Voy a colocarlo por aquí. No me equivoco, el stop loss lo habíamos colocado por aquí encima en unos 18 pips y el take profit hacia nuestra área de liquidez.
Esta en este caso sería una venta en el euro franco suizo, donde podemos ver claramente una tendencia acelerada alcista. Podemos ver el agotamiento, la manipulación no ha llegado. Si no llega, si vemos la manipulación, bueno, nuestra venta es desde más arriba. Si no vemos la manipulación, esperamos que el precio caiga y se sitúe en nuestra compra. Recuerden que en nuestra venta, recuerden que nuestra venta es corta, porque sin importar que el precio cambie o no de tendencia, siempre existen las correcciones. Entonces vamos a aprovechar esa corrección y digamos que el precio continúa alcista, no importa, nos dio take profit. Digamos que el precio cambió de tendencia, bueno, perfecto, nos dio take profit también. Eso es lo bueno de buscar posicionamientos en los puntos ideales, no a mitad de los movimientos, sino en los puntos ideales, que estos puntos ideales por lo general los retail traders los colocan en el mismo punto y las instituciones van a barrer esos posicionamientos cuando a ellos les interesa barrerlo, porque hay veces que no les interesa porque no hay mucha liquidez o no hay mucho dinero y simplemente dejan pasar esas oportunidades hasta que vean una mejor. Señores, perdón, me faltó el resumen del dólar neozelandés yen japonés, que ya lo vimos ahorita. Solo vamos a esperar que el precio, cómo se comporta, si ve nuestro agotamiento, si se sitúa nuevamente por debajo en los niveles inferiores. ¿Qué esperaría yo? Ya estamos viendo indicios de agotamiento, una manipulación más no es necesaria que llegue en este caso, pero pueden esperarla. En caso de que no llegue, fíjense que lo vamos a saber inmediatamente con nuestra vela de 1 hora que está sucediendo ahorita, la cual te debería anular el movimiento anterior. En caso de que sea eso, ya nos está dando indicios de que el precio quiere negociarse por debajo de esa área de negociación. Solo que tenemos que ser más pacientes y esperar que el precio rompa los mínimos donde ha tenido retroceso, ya que no vamos a entrar, digamos, en una venta de este nivel donde aquí podemos ver mucha lateralización y luego pueden haber manipulaciones en ambos lados. Y si estamos ya dentro, nos van a sacar en stops. Mientras que si el precio se sitúa ya por debajo o ruptura de los mínimos, nuestro stop loss va a estar por encima de las posibles manipulaciones que puedan suceder. Esa es la diferencia de entrar en el momento adecuado a entrar, digamos, anticipadamente o entrar también tarde. Porque ustedes, digamos, que entran aquí en una venta después de que el precio va cayendo. No, pero aquí no es el momento de la venta. Vean estos retrocesos fuertes. ¿Qué creen que pueda suceder aquí? Un retroceso fuerte hacia los siguientes niveles, que es donde está, por lo menos en este caso, la resistencia. Por lo cual les tocaría el stop antes de en tal caso caer. Hay que tener en cuenta todos estos parámetros macroeconómicos. El oro, como lo vimos, seamos pacientes con el oro. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar? Vamos a ver cómo se comporta, si de verdad da el rechazo en este nivel, donde ya aquí podemos ver rechazos fuertes, una barrida de stop prácticamente y otra vez otro rechazo y estamos esperando nuevamente que llegue a esos niveles. Tenemos que ser muy pacientes y esperar a que llegue y se mantenga y cierre por encima, no a que llegue con una vela roja y continúe luego, digamos, a buscar los siguientes niveles. No, fíjense como su stop loss, en tal caso de que se equivoquen, es bastante corto. No es un stop loss grande. Ustedes tienen que mantener un stop loss corto, ya que si se equivocan, no importa, pierden poco y luego pueden buscar en tal caso una posible compra del oro después, días después, horas después, no el mismo día, por supuesto. Perfecto, ese sería nuestro análisis en el oro. Hay que ser muy pacientes. Fíjense cómo se está comportando esta última hora. Está dando retroceso o rechazo, para ver, fuertemente en ese nivel, pero tenemos nada más 21 minutos de la vela horaria. Fíjense, aquí tenemos nuestra vela horaria y si nos vamos a 5 minutos podemos observar que fue hacia esos niveles y cómo está comportándose, miren, con una vela de rechazo fuerte en 5 minutos. Y bueno, Alberto, digamos que yo quiero buscar es un scalping. Bueno, un scalping, por ejemplo, un operador que va a buscar poco en estos niveles colocaría una compra, en este caso si es la compra, hacia estos niveles, por ejemplo, donde de 6.41 a 6.43 son 20 pips y coloca un stop loss, digamos, de unos 5 en este caso. Y coloca su entrada de scalping. Fíjense que lo malo de un scalper es que él va a buscar también menos recorrido, va a aumentar a lo mejor su inversión para que este pequeño recorrido signifique lo mismo que para nosotros un recorrido más grande.
¿Cuál es el riesgo de estos pequeños recorridos? Que el precio fácilmente puede tocar los stop o los take profit. Mientras que si nosotros, por ejemplo, en vez de ser un scalper, disminuimos el riesgo, pero nuestro stop está por aquí y nuestro take profit está, digamos, por allá. Fíjense cómo seguimos teniendo un ratio riesgo-beneficio 2 a 1, pero le estamos dando espacio al precio a que en un nivel donde están o donde esperamos un fuerte rechazo, vuelva a testear esos niveles, eso sí, no se coloque por debajo de los niveles ya marcados anteriores y nuestra operativa se mantenga en positivo, se mantenga viva. Eso es lo importante, señores, vuelvo y repito, de darle espacio al precio. Ok, y para ver si libra esterlina dólar australiano, euro franco suizo, dólar neozelandés yen japonés y el oro son, digamos, los instrumentos que tenemos en vista para los próximos días. De igual forma, recuerdo, se los voy a actualizar a medida que vayan pasando los días. Yo por lo general el día de hoy no busco operativas ni el día de mañana, sino en la madrugada del día martes. Perfecto, señores. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado el análisis. Nos vemos entonces en la academia a mediados de semana. Gracias.